La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes a esta hora, en su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Este programa llega a ustedes en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Uritz Arcaya, en la producción, Carla Sons, en los controles, Gregorio González, y en la conducción de este espacio, Tomás Páez, este servidor. Estamos esperando la conexión de nuestra invitada, pero en la fase inicial quisiéramos tocar varias cosas. La primera es una noticia muy importante para nosotros, es la edición del libro que se publicó en España, pero que ya está en Venezuela con la editorial Cálatos. Además, el libro cae en un momento muy apropiado. Es Transición a la Democracia, escrito por Alejandro Arratia, sociólogo con maestría en gestión de organizaciones y cultura, con una amplia experiencia política. Nos trae este libro, La Transición a la Democracia, que es un análisis comparado de los casos de España, Checoslovaquia, Chile y Venezuela. Tiene una introducción que es un regalo enorme de Luis Ugalde, que creo que hace que este libro sea muy llamativo, y les recuerdo que ya está a la mano en la editorial, en la librería Cálatos en Venezuela. Ya llegó a Venezuela, está en físico en Venezuela. Las otras cosas tienen que ver con los problemas que tenemos de los muchachos que están de Fundarredes, que están en prisión. Nos parece que no se justifica, no hay forma de justificar trabajo que viene haciendo Fundarredes, tan importante, denunciando y documentando lo que está ocurriendo en el país. Me parece que es clave. Su trabajo es fundamental, es un aporte democrático y no puede ser que estén presos. Denunciamos esto ante la comunidad internacional, ante quienes nos están escuchando y viendo. Otro tema importante es el relacionado con esa asamblea que se produjo en la frontera Brasil-Venezuela, en la población de Pacaraima. Ahí hay un tema con los venezolanos, con la migración venezolana, que ha tensado la relación, y yo creo que es importante buscar mecanismos de diálogo con el gobierno brasilero y con los gobiernos federales para encontrar respuesta a este tema, ¿no? Evitar que esas tensiones puedan crecer y puedan desbordarse, porque el impacto positivo que la migración venezolana está teniendo en Pacaraima y en Roraima en general ha sido ya documentado, ha sido evaluado, y el aporte al PIB ha sido muy importante. Seguimos con el tema del servicio público. Tenemos nosotros necesidad de apoyar a mucha gente. Mencionamos a la profesora Nelly Arenas del CENTE, que está cumpliendo 60 años, necesita apoyo, necesita financiamiento, ya cubrió una pequeña fase, pero necesita seguir cubriendo la atención para su quimio. Estamos también necesitando recursos para Alexander Luzardo, quien fuera diputado, y necesita recursos para apoyar el proceso. Henry Gómez, quien fuera presidente de Fede Industria, el diputado o exdiputado Luis Manuel Esculpi. Ahora nos acabamos de enterar nuevamente de otro problema, otra persona, que es Alfredo Coronel Harman, que también necesita apoyo. Hay unos crowdfunding para atender a Alfredo. Y bueno, la buena noticia es que Alex Saab y el general Carvajal, conocido como el Pollo, están declarando, están soltando información que puede ser muy útil para comprender lo que ha ocurrido en el país, el saqueo al que ha sido sometido Venezuela, y que tantas consecuencias ha tenido, porque el saqueo es el robo a los derechos humanos de los venezolanos. Tenemos una invitada de lujo. Realmente
María Carolina Uzcategui. Fue presidente de Consejo Comercio, el organismo cúpula del sector, fundamentalmente conformado por pequeñas y medianas empresas del sector comercio venezolano. Estamos hablando de comercio en todos los ámbitos, es el organismo que agrupa a todos los sectores, a todos los gremios sectoriales y regionales del país, y es decir, que conocen muy bien los problemas, la situación real del sector de la pequeña y mediana empresa en Venezuela, y además de eso es empresaria, y es empresaria en Venezuela, que es ya bastante decir, es en condiciones muy adversas, no, en todo caso no son las condiciones más favorables para hacer negocios, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, María Corina, de verdad que gracias por este tiempo que nos estás dedicando, gracias por esta oportunidad para conversar sobre este tema. Aquí quisiéramos conocer primero la situación del sector, luego la inseguridad jurídica que vive el sector, todos los temas asociados a expropiaciones, confiscaciones, invasiones, una normativa asfixiante, un marco legal que no es exactamente el más propicio para hacer negocios, y luego cómo está viendo el sector empresarial el tema migratorio, el tema de la diáspora. Entonces, bueno, son muchas cosas las que tenemos que conversar, así que por favor, es tuyo el micrófono. Bueno, ante todo, muy buenas tardes ya. Un placer estar compartiendo contigo, Tomás, en este espacio y, por supuesto, hablar de mi sector comercio que son los grandes héroes, uno de los grandes héroes. Hay varios héroes en Venezuela, pero uno de los grandes héroes son los comerciantes, sobre todo aquellos que se han mantenido en pie durante todo este proceso que nos ha tocado vivir en el país. Y también cabe destacar a aquellos que decidieron iniciar su camino empresarial en estos tiempos tan complejos y que por supuesto nos están dando cátedra de cómo llevar adelante una empresa y cómo deben hacerse las cosas para surgir en medio de tantas calamidades que hemos tenido. Yo recuerdo, nosotros editábamos el observatorio de la pequeña y mediana empresa. Hicimos 3 observatorios, el último fue en el año 2013. El primero fue en el año 2000, contó con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Teníamos en total, sumando las empresas industriales, porque los números siempre son un problema en el caso de las empresas venezolanas, pero sumando las empresas industriales, agrícolas, turísticas, de comercio y servicios, estábamos hablando de cerca de 500.000 empresas en ese momento, distribuidos en los 330 alcaldías del país y en los 24 estados, o 24 zonas, pues, ¿no? ¿Cuántas empresas quedan en este momento y cuáles son las razones a las que tú atribuyes o que te parecen tener mayor peso en el problema, en la situación de la pequeña y mediana empresa comercial en Venezuela? No se oye el sonido. Ya, las cifras en Venezuela son en realidad muy difíciles de conseguir, digámoslo así, porque el gobierno ha cerrado desde, digamos, 2010, 2013, 2014, por ahí empezaron a bloquear el acceso a estadísticas y cifras reales en Venezuela. Al comercio se le une otro problema adicional, que no es solamente que no hayan cifras reales, sino que gran parte del comercio, sobre todo en los últimos años, se ha ido a la informalidad. Es decir, son muchos los comerciantes que traen mercancía, por ejemplo, de fuera de Venezuela, en lo que llamamos los puerta a puerta, y que de repente la comercializan desde su casa, la comercializan a través de las redes, realizan otro tipo de actividad sin tener establecimiento físico, pero también son parte del comercio y también están generando ingresos, están generando incluso empleo, porque, por ejemplo, mucho del delivery, el que no sea de alimentos directamente, son los canales que utilizan este tipo de empresas comerciales para hacer llegar sus productos a los usuarios. A través del delivery. Entonces, de alguna manera está incidiendo en alguna forma de actividad comercial en el país este tipo de comercio informal, pero sin embargo no ha sido posible cuantificarlo.
sobre todo desde que estamos en este proceso de pandemia, eso se ha proliferado muchísimo más. Ok, digamos, lo cierto del caso, más allá de señalar culpables o responsables, todo esto, lo cierto del caso es que tenemos un parque empresarial que se ha cerrado, un número de empresas indeterminado que ha bajado la Santa María, que no ha podido sobrevivir, un número de empresas enorme que trabaja con mínimos de capacidad, es decir, conocen en empresas, librerías que trabajan en condiciones bueno, marginales, pues, ¿no? En términos de número de empleados, han tenido que recortar personal, etcétera. ¿Cómo ves tú el proceso de recuperación de ese sector? ¿Qué cosas habría que hacer? Y la pregunta para nosotros, vinculado al tema del programa, ¿cuál es el papel de la diáspora? ¿Cuál podría ser el papel de la diáspora, si es que hay alguno, en ese proceso de recuperación de las empresas? Bueno, ha habido, sobre todo en los últimos meses, señales de recuperación. Sobre todo en el sector comercial. Tal vez que cuando los empresarios, cuando los economistas hablan de una paralización de la caída, así es como la han definido, que ya se detuvo la caída de la economía venezolana, se refiere sobre todo al repunte que ha habido a nivel comercial en el país. Sabemos de muchas empresas, mucho emprendimiento nuevo que se ha realizado, emprendedores o empresarios del sector comercio que están tratando de incursionar en estos nuevos mercados. Incluso hablaba con alguien del sector agrícola y pecuario que me decía que ya la leche la están vendiendo a precios internacionales, incluso por encima de los precios internacionales. El sector manufactura también ha tenido una ligera, en no todos los sectores, por ejemplo, calzado, vestido, alimentos siempre, pero ha tenido un ligero repunte en sus actividades. O sea que sí estamos viendo una pequeña recuperación de la economía. No hablemos todavía de bienestar, no hablemos todavía de que el país se está enrumbando a ser lo que fue, pero sí podemos hablar de que han habido cosas que se están mejorando en cierto sentido. El tema, por ejemplo, de la diáspora, lo que tú hablabas de la diáspora, muchos son los empresarios venezolanos que han decidido incursionar en nuevos mercados, que han decidido salir del país a buscar nuevas aventuras, precisamente porque las condiciones empresariales en Venezuela fueron en algún momento muy complejas, muy difíciles. El tema del desabastecimiento, el tema de la misma diáspora de trabajadores, de profesionales. Son muchísimas las empresas que se han visto afectadas por la falta de mano de obra calificada, por la falta de gente con capacidad de llevar a cabo las tareas. Eso ha afectado muchísimo a las empresas. Entonces, muchos fueron los empresarios que salieron del país, pero emprender en otros países es muy difícil. Hablaba anoche con un empresario venezolano que me decía que él está en Estados Unidos y que definitivamente ya intentó Colombia y ahora está intentando Estados Unidos. La forma de hacer negocios, los tiempos de retorno de capital, los mercados del consumo fuera de Venezuela son muy diferentes a cómo se manejan aquí. Entonces eso ha sido para muchos emprendedores venezolanos que han tratado de emigrar, ha sido un obstáculo muy difícil de sortear. Las leyes en otros países son muy diferentes. El comportamiento incluso de los trabajadores en otros países es muy diferente a como es el comportamiento aquí en Venezuela. Toda esa nueva forma de hacer negocio, y sobre todo cuando los venezolanos salen de aquí a tratar de abrir empresas o incursionar en nuevas empresas que son muy diferentes a lo que tenían en Venezuela, pues les resulta cuesta arriba, les resulta complicado, y muchos de ellos eso es mucho de lo que estamos viendo en esta ligera recuperación. No solamente eso que se habla mucho del enchufado o del empresario cercano al gobierno que ha entendido que debe invertir aquí en Venezuela, incluso de funcionarios del gobierno que entendieron que invertir fuera o tener el dinero fuera no prestaba tanta seguridad como
como convertirlo en bloque y cemento, por ejemplo, que es mucho de lo que se dice, se ve en las Mercedes aquí en Caracas. Invertir el dinero aquí en Venezuela, pues como que les está resultando una actividad mucho más segura que tenerlo fuera. Pero no solamente estamos viendo eso, algunos hablan de que también hay mucho de lavado de dólares en el país, puede que también sea cierto, pero lo que sí es cierto es que hay mucho de dinero venezolano que se había ido de Venezuela, que no le fue tan bien fuera del país y que está regresando porque las condiciones en Venezuela siguen siendo más fáciles de manejar que las condiciones fuera en otros países. No ha sido tan exitoso el tratar de incursionar en otros países como tal muchos pensaron. A ver, la caída del Producto Interno Bruto venezolano ha sido del 80% en los últimos 7 años, ha sido una caída consecutiva. El informe del Banco Credit Suisse de Suiza dice que este año espera un crecimiento del PIB en Venezuela del 5.6, algo así, que un poco avala lo que tú estás diciendo. Ahí se estima un crecimiento. Ahora, para recuperar esa caída del 80% necesitamos crecer muchos años a unas tasas grandes. Ojalá y podamos hacerlo porque las condiciones, y que se creen las condiciones que lo hagan posible, ¿no? Ese crecimiento no es fácil de mantener, ¿no? Y menos en este momento en el que... entonces, volver a los números previos va a resultar complicado, pero en todo caso, uno lo que desea es que haya crecimiento. La diáspora, en este momento, de acuerdo a nuestras cifras del observatorio, distribuido en 90 países y un centenar de ciudades y más de 1.000 organizaciones diaspóricas, está montada en 6.700.000 venezolanos al mes de julio. Y están saliendo en promedio 1.400 personas día. Es decir, que a finales de año ya tendremos 7 millones de venezolanos. Un porcentaje importante hasta el año 2015 era el 20% eran emprendedores y en algunos países el 25% gente que decidió montar sus negocios, por ejemplo, en el área de software en Panamá, montar la empresa para protegerse por el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Si teníamos un marco legal muy complicado, con muchas leyes y muchas decisiones. Hay unos trabajos, por ejemplo, en el área de los medios de comunicación que hizo quien fuera, creo que presidente de Fedecámaras Aragua, Guillermo Bello, que ha estado escribiendo sobre el asunto. Muy complicado porque toda la relación del Estado con el sector privado ha sido muy complicada. Ha habido expropiación, que es distinto a confiscación, que es distinto a invasión. Eso tiene que ver con fórmulas jurídicas. Es decir, que recuperar después todo eso va a ser complicado. Las empresas estatizadas están, la mayoría quebradas, de hecho se están devolviendo, tratando de que retorne al capital privado. Pero voy a otra cosa. Estaba pensando, creo que te lo comenté, una cosa que a mí me impresionó. Estamos haciendo un estudio de la diáspora de los retornados y los familiares de retornados en varios países del mundo, y yo me conseguí con una declaración de la Cámara de Comercio del año 1958, ¿no? En esa declaración llamaba a los venezolanos, a los nacionales, a decir, a los nativos, a tratar bien a los migrantes, y llamaba a los migrantes a no ser arrogantes con los venezolanos, ¿no? El tema que a mí me llama la atención de esto es que la Cámara tomó partido, digamos, se dio cuenta que había un problema, se dio cuenta de una realidad. Teníamos una realidad, una migración muy fuerte. En ese momento representaba aproximadamente el 12% de la población, los migrantes, en primera generación, digo, porque ya teníamos en segunda y tercera. Y me coloco en este momento, me coloco en el año en el que estamos, año 2021, donde la realidad es totalmente distinta. La realidad es que tenemos el 20% de la población fuera. Y la realidad es que esos migrantes son unos vaquianos de mercado, son importantísimos porque abren mercado, porque conocen las dos puntas, porque tienen relaciones empresariales e institucionales en los países de acogida, porque saben las dificultades y las realidades culturales del mercadeo, porque saben las dificultades y realidades de lo que significa generar ganancias en esos países. Digamos, nos están haciendo un estudio de mercado casi gratis. La pregunta es, ¿está aprovechando
se está dando cuenta, está tomando acción, el sector privado en general, porque en el caso de Carabobo ya existe una unidad, se llama Diáspora de Carabobo, para atender, y en el Zulia también, está atendiendo el sector empresarial, está entendiendo, está abordando, ha abordado, está preocupado por el tema migratorio y cómo. Bueno, las cúpulas nacionales no lo han tomado tan en cuenta, como tú bien dices, ha sido un trabajo que se ha venido haciendo más a nivel local. Zulia y Carabobo son ejemplo de eso, porque tal vez han sido dos de los estados con mayor nivel migratorio a nivel empresarial, o sea, empresarios zulianos y carabobeños que han migrado, digamos que ahí el número se siente mucho más. Pero, y sobre todo, hay también un doble conocimiento de mercados que les da ciertas ventajas a estos empresarios, tal y como tú lo señalas. Pero yo creo que ahí hay un potencial enorme. Venezuela tiene un sector agrícola, por ejemplo, que se está desarrollando, que está comenzando a incursionar en el tema de exportación. Y creo que el trading es algo de lo que muchos empresarios que han salido fuera están empezando a trabajar con empresarios venezolanos. O sea, el llevar productos venezolanos, por ahora agrícola, por ahora productos primarios, a otras instancias, quienes están manejando ese intercambio comercial, digámoslo así, ese trading, intercambio. Eso son precisamente venezolanos en ambas puntas, tanto los venezolanos que están aquí como venezolanos que se han ido. La exportación se está facilitando en la medida que esos empresarios que ya están instalados en otros países, que conocen qué es lo que aquí se produce, que conocen qué necesidades hay del otro lado, pues facilitan ese manejo. Eso es algo que no debería ser nada más Carabobo y Zulia quienes lo aprovechen, debería ser todo el país quienes empiecen a aprovechar las ventajas de tener venezolanos que conocen qué es lo que tienen ese conocimiento para poder desarrollar a Venezuela. El petróleo, aquella Venezuela petrolera en la que todos nosotros crecimos ya no existe y no va a existir. No solamente porque la industria petrolera está completamente destruida, sino porque el petróleo como eje central de la economía mundial ya se está desplazando. Ya no es aquella época tal vez de mi infancia y de tu adolescencia en la que nosotros veíamos que cualquier evento, por estúpido que pareciera que ocurriera en el Medio Oriente, afectaba a todas las bolsas de valores a nivel mundial. Hoy en día el petróleo, si bien sigue siendo un factor importante de la economía, ya no tiene tanta importancia, y en la medida que vamos avanzando, sobre todo cuando vemos el cambio de los automóviles de combustión, automóviles eléctricos, el cambio el abaratamiento de las fuentes de energía eléctrica, pues también es algo que va a influir allí. Pues vemos cómo el petróleo, ya el ser un país petrolero no es garantía de progreso, de bienestar y recuperación. Eso lo traigo a colación porque indiscutiblemente la recuperación de Venezuela, no siendo un país petrolero, va a ser mucho más lenta. El petróleo va a seguir estando, el petróleo va a seguir siendo una fuente de ingresos importante, suponiendo que podamos recuperar significativamente PDVSA, pero no puede seguir siendo el eje central de la economía venezolana, por lo que cualquier alternativa de producción, bien sea a nivel primario, bien sea a nivel de exportaciones, bien sea el desarrollar el comercio internacional en Venezuela, va a ser importante para esa necesaria recuperación del país. A ver, María Carolina, el sector privado venezolano, formal e informal, absorbe aproximadamente el 80%, 75% del empleo. Y además es el eje fundamental para la generación de riqueza. Las divisas representan el primero o segundo rubro, las remesas representan el primero o segundo rubro de ingresos de Venezuela, es decir, esos 7 millones de venezolanos que están fuera están enviando recursos y los envían de manera desigual. ¿Por qué? Porque hay regiones en las que ha habido una mayor cantidad de migrantes y esas regiones reciben, en consecuencia, una mayor cantidad de recursos, cosa que deberían estar teniendo en cuenta quienes son candidatos a gobernadores para estas elecciones que vienen y alcaldes. Porque si yo no entiendo y no abordo el tema de la migración, no me voy a dar cuenta que puede haber en mi estado o en mi localidad una parte importante de los niños y jóvenes dejados atrás.
¿no? O de los abuelos que se encargan de los niños Entonces, eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero ahí hay un capital humano, un activo, una reserva internacional de Venezuela que yo siento, no sé si tú lo compartes, que no se está aprovechando bien. Cuando yo veía lo que ocurrió en Venezuela en el año 36-38, que se comienza a definir, 1936-38, que se comienza a definir la política de inmigración, que se crea la institucionalidad para atraer migrantes en todo el mundo, incluso se crean comisiones que van a los países a buscar migrantes o inmigrantes en aquel caso. Bueno, Venezuela era distinta. Venezuela tenía una industria que estaba creciendo. Venezuela pasó de ser un país muy pobre a principios del siglo pasado a ser, a mediados del siglo, ya uno de los países había desplazado a toda Latinoamérica en su Producto Interno y en su PIB por persona. Casi que, bueno, a los países europeos, a varios países europeos lo superamos y estábamos cerca de Italia, ¿no? En el ingreso per cápita por persona. Allí había una institución que se creó. Pareciera que en este momento 7 millones de venezolanos es la población de Venezuela del año 60. Es decir, y Venezuela en ese momento tenía salud, un ministerio de salud, tenía un ministerio de economía, tenía un ministerio de finanzas para atender ese número de personas. ¿Qué hacer para atender esa nueva realidad de 7 millones de personas que son un activo, que son un capital humano, donde hay emprendedores, donde hay posibilidades de mercado, donde hay posibilidades de inserción, de internacionalización de la empresa, de transferencia de tecnología, de productividad, etcétera? Pero eso me lo vas a responder al retorno en el segundo libro. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho por rcr750.com con María Carolina Uzcategui. María Carolina es expresidenta de Concecomercio, el organismo cúpula del sector comercial venezolano, es decir, de la gran masa de empresas conformadas además por un mundo de pequeñas y medianas empresas que son responsables de la creación de riqueza y el empleo, y ella misma es empresaria, una persona, digamos, que participa de organizaciones que promueve el mundo emprendedor y el mundo empresarial. Habíamos dejado en el aire varias preguntas, varios temas. Yo creo que allí se me ocurren otros para abrir fuego, María Carolina. Pareciera que debería ser un tema de interés saber para el sector empresarial, para cada uno de los sectores, para el sector educativo, para el sector salud, saber cuántas personas hay fuera y dónde están. Y además son unos vehículos comerciales poderosos, los están utilizando algunas empresas venezolanas que entienden que allá hay un consumo, lo que llaman el consumo nostálgico, ¿no? Esas cosas que forman parte de la vida de uno, desde la infancia, que son muy importantes. Eso tiene que ver no solamente con alimentos, también tiene que ver con contenidos visuales, hasta con contenidos visuales, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareciera que debería ser de interés. Si yo del gobierno no puedo esperar eso, porque el gobierno ni siquiera produce cifras de la información de la diáspora. Eso hemos tenido que construirla nosotros aparte y a veces en contra, ¿no? Pero yo sí esperaría de las universidades, de las empresas, de las instituciones, la búsqueda de información, de los candidatos a gobernadores, de los candidatos a alcaldes, de información. Mira, ¿dónde están los venezolanos? ¿Cómo es? ¿Quiénes están de mi estado? ¿En qué estado están? Porque además tiene hasta vinculaciones históricas, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente de una determinada región en Texas? Bueno, hay una historia atrás que tiene que estar, que es importante considerar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿lo está haciendo el sector privado? Mira, ¿me escuchan? Ajá. Sí. Indiscutiblemente no se está haciendo el uso adecuado de la diáspora y en todos los sentidos. Por ejemplo, en el tema educativo, ya que venimos de 2 años prácticamente donde se ha trabajado la educación a distancia, deberíamos estar aprovechando cada vez más a la cantidad de profesionales, de docentes que están disgregados por todo el mundo, que realmente pudieran fortalecer y nutrir aún más el sistema educativo venezolano, y que estoy segura que podríamos incluso hacer cualquier tipo de convenio, de apoyo. Por ejemplo, sé de Liesa, que ha trabajado el tema de los egresados, también la Universidad Metropolitana, pero eso ya debería ser un trabajo profundo de todos los institutos de educación, incluso privados. Estoy hablando de, por ejemplo, la Universidad Central, todo nuestro sistema de universidades públicas que pudieran estar trabajando con la diáspora, tanto docente como profesional, no solamente para que hagan aportes, sino también para que incluso participen en los programas de formación de los diferentes institutos educativos. Fíjate, hay un sector bien interesante en ese sentido, que es el tema del sistema de orquestas. Son muchísimos los músicos venezolanos que han migrado del país, por supuesto, por la falta de oportunidades y por la falta de recursos de los que se dispone en Venezuela, pero que pudiera serles muy útil que hacer clases a distancia para tratar de formar a los músicos venezolanos, a los jóvenes que están comenzando a incursionar en esta área aquí en el país, y que esos mismos músicos pudieran recibir aportes de empresas, de empresarios venezolanos, digamos, para contribuir de una manera, con una labor social indispensable para el desarrollo del país. Nunca debemos dejar la cultura de lado desde ningún espacio. Entonces,
Sí hay muchas maneras de aprovechar la diáspora, lo que hablaba anteriormente del trading, lo que hablaba, tal vez el tema remesas se ha vuelto un poco complejo porque en Venezuela también hay inflación en dólares. Y lo entendemos cuando, por ejemplo, ayer recibimos el anuncio de un aumento significativo en lo que son las tarifas de CanTV, que por supuesto va a afectar las estructuras de costos de muchas de las empresas. Entonces, eso hace que suban los costos, por lo tanto, lo que antes teníamos como precio final, digamos, al consumidor, tiene que verse afectado porque la tasa de cambio no se mueve al mismo ritmo de la inflación en bolívares. Entonces, bueno, hay una inflación en dólares, aunque nos cueste describirla, pero sí existe. Por lo que el aporte que pudieran hacer los migrantes que están fuera a la economía de sus familias se ve afectado, digamos, en ese sentido. La cantidad que ellos tenían previsto enviar ya no le es tan útil a la familia que quedó aquí, por lo tanto, se le vuelve muy cuesta arriba ir aumentando esas cuotas a quienes están afuera. Pero siguen surgiendo muchas oportunidades en Venezuela, yo coincido contigo, debería haber un mayor aprovechamiento de esa diáspora. Un gran porcentaje de esos migrantes no van a regresar a Venezuela porque ya echaron raíces, porque ya han logrado hacer emprendimientos con relativo nivel de éxito, porque incluso ya sus hijos, lo que es las segundas generaciones de venezolanos afuera, que ya desarrollaron toda su ámbito personal y profesional allá, no van a regresar, pero sí les va a seguir preocupando Venezuela, sí les va a seguir preocupando y van a ver en Venezuela oportunidades que de repente se puedan desarrollar en ambos lados. Entonces, deberíamos comenzar eso que antes veíamos tan útil aquí en las cámaras binacionales, los migrantes extranjeros organizados en Venezuela, los ítalos venezolanos, los libaneses venezolanos. Bueno, vamos a organizarlos también allá, pero no solamente en el sentido de reunificación, sino también en el sentido de buscar espacios de comercio, de intercambio empresarial, desde allá hasta aquí, desde aquí hasta tantas partes. Yo hablaba, por ejemplo, en estos días con una cámara, con un club rotario que se reúne en línea, donde habían empresarios venezolanos en Japón, en Chile, en Alemania, que decían: yo extraño una guayaba venezolana. Bueno, vamos a ver cómo la exportamos hasta allá. Yo extraño el sabor de un cambur venezolano. Bueno, vamos a ver cómo lo exportamos hasta allá. Entonces, sí hay oportunidades para desarrollar esa diáspora, sí hay oportunidades para tratar de buscar esas oportunidades que hay en otros países y que no la estamos aprovechando en este momento. Fíjate, María Carolina, lo que tú dices coincide con los resultados de los estudios. La mayoría de la gente que está afuera no piensa retornar al país, o por lo menos no piensa hacerlo de manera inmediata, ¿no? Es decir, una de las cosas que sale en el trabajo es, piden seguridad, digamos, porque mucha gente se fue por el tema del más importante derecho de propiedad, que es la vida misma, ¿no? Pero el 100% está dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela. Y eso es importante, digamos, hay un compromiso, hay afecto, además dejan familiares atrás a los que quieren ayudar. Muchos de ellos ni siquiera quieren un refugio, ni condición de refugio, lo que quieren es comenzar a trabajar rapidito para poder enviar los 30, 40, 50 dólares o 30 euros a los familiares. Ahorita conversaba con una persona que está en Alemania, con una muchacha, y dice: bueno, yo tengo que enviar la plata a mi mamá, porque si no, no viviría, digamos, si no, no podría subsistir con el salario que tiene. Yo, que soy profesor jubilado de la central, titular, yo no llego a los 10 dólares al mes. Y además, aquí no me lo creen, ¿no? Cuando yo le digo que un profesor titular gana eso, no me lo creen, que es el más alto escalafón al que pueda aspirar un profesor universitario en Venezuela. Entonces, la pregunta que yo hago es: tú necesitas, el proceso de reconstrucción de Venezuela va a requerir un esfuerzo enorme. Nosotros en los programas de los viernes trabajamos el tema ambiental
y cada vez que yo termino un programa ambiental salgo, salgo golpeado, ¿no? Porque no solamente la faja petrolífera de Orinoco, es el río Guaire, es el Neverí, es el Manzanares, es el Turbio, ¿por dónde te metas? Es el lago de Maracaibo. Cuando me decía un profesor que el lago de Maracaibo necesita como 40 años de política sostenida para recuperarse, tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces es un esfuerzo sostenido y eso va a requerir muchos recursos humanos, y ese es un activo con el que cuenta Venezuela, que es ese venezolano que está fuera dispuesto a apoyar. Eso no significa retornar, es apoyar, participar en el proceso. Puede ser idas puntuales, es internet, además con las tecnologías. Pero además vamos a necesitar muchos recursos económicos. Y entonces hay muchos recursos económicos que están en los organismos internacionales que no estamos aprovechando, o que no estamos aprovechando como podríamos aprovechar para irnos preparando para iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero además tenemos otro problema, tenemos problemas agregados. Energía, que no es fácil de recuperar. Internet, estamos en segundo lugar de abajo hacia arriba, nada más por encima de Cuba en ancho de banda. Y estamos, por otro lado, en el momento de transición digital, es decir, que las tecnologías son muy importantes, el mercadeo de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de áreas en las que la diáspora puede ser muy importante. Yo creo que el sector privado, es mi impresión, así como en algún momento en el 36 se creó una política y una institucionalidad para atender a la inmigración, en este momento 20% de la población, eso no se repite todos los días, no es fácil, no es un porcentaje fácil, requiere una política, una estrategia de gobernanza que incluye educación, salud, proyectos binacionales, proyectos transnacionales, proyectos, digamos, hay que hacer un esfuerzo. ¿Tú crees que es posible hacerlo desde las condiciones actuales, desde el sector privado, empujando? Porque creo que dejar esto solamente en manos de partidos es insuficiente. Necesitamos porque al final es la sociedad, el empleo y la riqueza crecen con las empresas, ¿no? La empresa es, un dato antes de darte la palabra, María Carolina. El comercio colombo-venezolano era hasta el año 88 de 80 millones de dólares. Y eso llegó a alcanzar, cuando se hizo la apertura, cuando las empresas comenzaron a actuar, que se incrementó el número de vuelos de Avianca, pasó a 7 diarios, por la actividad comercial, el flujo constante, llegó a alcanzar casi los 7 mil millones de dólares. Y eso dinamiza empleo, eso dinamiza, encadena procesos. Y en este momento tenemos esos 7 millones de venezolanos son útiles, claves para el proceso de integración. Es decir, que más que seguir pidiendo retorno, no es, oye, este es el momento para iniciar un proceso de integración regional. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué vueltas le podrías dar tú a todo este tema? Bueno, mira, si bien es cierto que Venezuela ha sufrido un deterioro terrible, también es cierto que Venezuela se está recuperando en muchas áreas. Por ejemplo, tomo el tema de la conectividad. El Zulia, específicamente Maracaibo, ha sido una de las ciudades más afectadas. Ir a Maracaibo, la Maracaibo que todos conocimos, yo tuve la oportunidad de vivir 11 años a Maracaibo, no es ni la sombra, o sea, la Maracaibo de hoy, perdón, no es ni la sombra de aquella Maracaibo que fue. Es una ciudad que en algunos momentos cuando llegas allí te provoca llorar. Pero por otra parte, hoy por hoy Maracaibo es la ciudad con el mayor nivel de conectividad en Venezuela. O sea, las velocidades de conexión, el trabajo que se está haciendo a nivel de conectividad, porque precisamente han entendido esa necesidad de trabajar con el exterior, es impresionante. El tema de la electricidad, digamos que todavía no estamos en niveles óptimos. Sigue habiendo la sospecha de que en algún momento pudiera haber un apagón nuevamente a nivel nacional, pero sin embargo se ha venido viendo cierta mejora en ese tema de conectividad. El gobierno
quienes contestan el teléfono en Miraflores, me gusta más ese término que hablar de gobierno, porque en Venezuela hay demasiados gobiernos, demasiadas cosas, y no quiero incursionar, no quiero meterme en el tema político, pero quienes contestan hoy, quienes están hoy en Miraflores, han hecho algunos esfuerzos precisamente para tratar de impulsar el sector privado o tratar de mejorarle las condiciones al sector privado, porque ya está visto que el petróleo, como decía en la intervención anterior, no va a ser el eje central de la economía venezolana. Entonces, sí ha habido ciertas mejoras en el sistema eléctrico, sí ha habido ciertas mejoras en el tema de conectividad, y tan es así que escuchaba hace poco las cifras de quien es representante de SAP en Venezuela, Magdalena de Lucas, y decía que ya el año pasado lograron la mejor nivel de ventas de SAP a nivel latinoamericano. Y ya para esta fecha, para hace un mes, habían superado la meta de este año y seguirían creciendo. O sea, que sí hay empresas venezolanas invirtiendo en tecnología, invirtiendo en mejores condiciones, invirtiendo en crecimiento para tratar de prepararse para una recuperación necesaria, obligatoria en el país. Ahora, esa institucionalidad de la que tú hablas, de cómo trabajar a la diáspora venezolana, lamentablemente no va a ser fácil en la medida en que no haya una normalización de las relaciones internacionales con los diferentes países. Por ejemplo, ¿cómo atendemos a los venezolanos en Colombia, que digamos que es la migración más grande? Tú hablabas del comercio colombo-venezolano. Ese comercio no se puede dar en la medida en que sigamos con las fronteras no abiertas como deberían estar. O sea, no hay forma de darle un servicio consular a los venezolanos en Colombia. Quienes manejan, mejor no me meto en el tema político, pero es complicado. Lo mismo hablamos de, por ejemplo, cómo hace un venezolano fuera para recibir de algún tipo de ayuda. Lo que tú decías, tú eres un jubilado del universitario que no recibe suficiente ni siquiera para comprarte, ¿qué te digo yo? Lo mínimo necesario. O sea, $10, con $10 no vive nadie, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, hay un tema político que se debe superar de alguna manera para poder incluso incursionar esos recursos de los que tú hablas ahí en los organismos internacionales, porque sabemos que hay un tema de no reconocimiento por parte de la mayoría de los organismos que aportan recursos que hay que solucionar. Pero ¿cómo lo hacemos si no se soluciona el problema político? Vamos a seguir esperando eternamente a que se solucione el problema político para empezar a solucionar los problemas puntuales del país. No podemos. Hay por ejemplo, el Plan País que se desarrolló aquí en Venezuela es un plan maravilloso, pero tiene como condicionamiento que para poderlo llevar a cabo tiene que haber el cambio político, y el cambio político no se ve ni siquiera en un panorama mediano o cercano. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir esperando el cambio político para recuperar el país? No podemos esperar. Venezuela requiere, quienes nos quedamos aquí, incluso quienes están afuera, requieren que en Venezuela comencemos a trabajar por la recuperación del país, aún en estas condiciones en que estamos, aún en las condiciones difíciles y de inseguridad, no solamente jurídica que tenemos. Afortunadamente, no han habido más expropiaciones en los últimos meses, pero ¿cuándo hay la próxima? La ley está abierta para que puedan haberla. No, afortunadamente, las inspecciones, la llegada del Sundé, que es uno de los más grandes fantasmas que tiene el comercio en Venezuela, en los últimos meses se ha detenido, pero ¿quién nos garantiza que vuelvan a aparecer? O sea, seguimos teniendo una espada de Damocles sobre nosotros que en cualquier momento cae para aniquilarnos, pero mientras tanto debemos seguir trabajando para tratar de fortalecernos de alguna manera y tratar de abrirle oportunidades a los venezolanos de aquí y a los de allá. En eso es que debemos trabajar. No, de acuerdo contigo. Yo creo que ahí hay que comenzar a trabajar. No hay que esperar que se produzca, sino hay que ir trabajando. Y hay recursos internacionales que podrían ser muy útiles en todos los campos, de modernización, de alianzas estratégicas, de tecnología.
Ir perfilando ya eso requiere un tiempo, que no haya sorpresas, sino que se vaya trabajando. Yo creo que eso, el mejor mensaje es el sector privado. Yo recuerdo, yo estuve en Colombia con la Cámara Binacional y el representante de la Cámara Binacional, de la parte colombiana, fue a Venezuela y se pudo sentar con varias organizaciones, entre ellas el representante de la diáspora en Carabobo, explorando posibilidades en el área láctea, en el área del cuero, digamos, posibilidades de internacionalización, posibilidades de alianza. Eso no significa que lo vas a hacer mañana, porque en un marco de inseguridad es complicado, pero si no lo comienzas a hacer ahora, va a haber sorpresas después, y esas sorpresas pueden ser muy desagradables. Entonces, ese trabajo con las cámaras binacionales, y por eso yo creo que la participación del sector privado y la institucionalidad privada es como tener una sección, así como se ocupó en el año 58 de pensar el tema, la Cámara de Comercio de Caracas, de pensar el tema de la inmigración, es como pensar ahora, es como tener la reflexión, es aproximarse a los datos, es aproximarse a una información utilísima de canales, de áreas de especialización, de áreas de trabajo. Yo estoy ahorita terminando un trabajo sobre el tema de los efectos de la diáspora venezolana en distintas partes del mundo. Y uno dice, oye, son enormes, y ahí hay unos contactos ya hechos, y ahí hay unas posibilidades de potenciar con relativa rapidez, porque además hay gente que conoce las dos regiones. Entonces, a lo que yo estoy llamando es a la necesidad de una estrategia y a una participación como más decidida, más visible, más clara, que tome en cuenta desde el sector privado a ese montón, no solamente de emprendedores y empresarios que ya están organizados en cámaras como extensión. Por ejemplo, en España existe ahora la Academia de Ingeniería y Hábitat como extensión de la Academia Venezolana, digamos, porque hay un montón de ingenieros en España. Entonces, pensar en una especie como de la Cámara de Comercio vinculada con Secomercio de Estados Unidos, de Colombia, de Madrid, ¿no? O de Europa. Es decir, pensar en modalidades que permitan articular y no desaprovechar ese capital humano que sirve para difusión de tecnología, identificación de socios, estudios de mercado, información real, ¿no? Creíble, porque hay gente que conoce las dos puntas, que no tenga que caer a coba, y eso es clave. No sé cómo lo ves tú, para ir cerrando el programa, porque nos quedan unos 2 minutos, 3 minutos de programa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves ese trabajo posible? Nosotros venimos insistiendo con esa relación porque creemos que se trata de una cosa muy seria. Esto no puede caer en manos de un solo segmento del país, esto tiene que ser una cosa muy amplia, y esa amplitud, yo creo, y muy dinámica, que esté pensando en la gente y en las necesidades reales de la gente, y no en las necesidades de alguien que se arroga el de la representación o que cree que todos son asilados políticos o refugiados. No, hay un montón de gente ahí. La diáspora no es monolítica, entonces yo creo que, y eso, el sector privado tampoco es monolítico, el sector privado es muy diverso, compite entre sí, pero al mismo tiempo establecen alianzas. Yo creo que ese es un mundo para la reflexión. ¿Cómo lo ves tú, para ir cerrando, y nos dices las últimas palabras, por favor? Mira, nosotros los venezolanos crecimos todos viendo cómo las diferentes colonias de migrantes en Venezuela se organizaban y se apoyaban mutuamente, e incluso mantenían las relaciones tanto personales como comerciales con sus países de origen. Bueno, ese mismo ejemplo debemos replicarlo donde quiera que estemos, en los que están en Japón, los que están en Chile, los que están en Estados Unidos. Nosotros fuimos testigos de cómo Benancham funcionó en toda Venezuela y tiene diferentes capítulos en las diferentes regiones del país. Hagamos lo mismo en Estados Unidos, pero al revés. Creemos una cámara americana venezolana que se distribuya en los lugares donde los venezolanos somos más fuertes, no solo para el apoyo personal, digamos, a nivel humano, sino por supuesto para el desarrollo comercial, de determinar necesidades de allá que desde aquí podamos satisfacer, necesidades de aquí que desde allá se puedan satisfacer. En fin, ese necesario intercambio comercial que nos va a fortalecer y que nos va a permitir ayudar al país a recuperarse y ayudar a los venezolanos que están afuera, donde muchos de ellos no han encontrado ni siquiera cómo desarrollar sus profesiones, donde muchos de ellos ni siquiera han podido desarrollarse a nivel personal. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser ese, tanto a nivel social como a nivel empresarial.
Vamos a tratar de establecer esos nexos necesarios, de los cuales fuimos testigos en este país durante muchos años, porque el centro hispano lo había en toda Venezuela, el centro ítalo-venezolano lo había en toda Venezuela. Bueno, vamos a crear los centros venezolanos en todos los diferentes lugares que puedan existir, tanto para compartir socialmente como para incluso trabajar en el tema comercial, que creo que va a ser de gran ayuda para el apalancamiento tanto de los venezolanos de aquí como de los venezolanos de allá. Ese creo que puede ser un gran proyecto y un gran objetivo a perseguir por ambas partes. Bueno, María Carolina, yo creo que estamos hablando de la nueva geografía de Venezuela. Venezuela hoy tiene presencia, no solamente 24 estados, tiene un gran estado que es la diáspora, que es el doble de las dimensiones del estado Zulia, o casi, que necesita, que es un mercado, que es un potencial, que es un capital humano, que es una reserva internacional, que es parte de Venezuela. Y yo creo que allí de lo que se trata es de cómo todos, sin exclusión, todos participamos y continuamos participando en el proceso de reconstrucción, desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida de Venezuela. Así que mil gracias y bueno, seguimos en contacto, seguimos con el sector privado y la diáspora y gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.